noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Hola Belén, ¿cómo están todos? Muy buen inicio de semana para todos. Comenzamos Perspectivas, un fin de semana que nos dejó Belén, pues la muerte, por supuesto, que ya se ha discutido de Juan Gabriel, que es el tema obligado, no para este espacio, pero es el tema obligado para prácticamente todos los espacios noticiosos. Hijo, es que no se es increíble el impacto, ¿no? mundial. Sí. Es increíble. Hoy prácticamente todos los medios internacionales que pude revisar consignaban la nota y aparte lo hacían casi como una especie de simbolismo mexicano, así como muy marcado, ¿no? Sí, incluso líderes políticos internacionales, Enrique, ¿no? Pronunciándose sobre la muerte de Juan Gabriel. Y tampoco podemos desligar la figura del llamado Divo de Juárez con políticos mexicanos y con políticos incluso de otras partes del mundo, ¿no? Aquella famosísima canción que pues adaptó de uno de sus éxitos para apoyar la campaña del entonces candidato presidencial Francisco Labastida. Sí, tuvo su intervención, algo, ¿no? En su momento, intervención política, y también en un tiempo, en un momento en México donde está discutiendo otra vez este asunto que parece inacabable, el matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos de los homosexuales. Pues es interesante que un ídolo tan grande en México como Juan Gabriel haya sido homosexual, ¿no? Exacto. O sea, esto te habla de digamos, estas paradojas que existen, ¿no? Sí. De esta admiración por un símbolo, pero al mismo tiempo la negación de los derechos a gente que tiene estas preferencias sexuales, claro. Una cosa que me parece bastante paradójico. Sí, bueno, toda una figura. Juan Gabriel murió este fin de semana, si usted no se había enterado, que lo dudamos porque fue una noticia mundial. Hay que decir también, Enrique, que ocurre en el marco del Festival Internacional del Mariachi y la Charrería, también otro de los grandes eventos a nivel internacional, y que precisamente el día de ayer pues le rindieron un homenaje al Divo de Juárez. No podemos dejar pasar el tema, sin duda alguna Juan Gabriel, una figura importantísima en el ámbito de la sociedad, de la música y, lo decíamos ya, hasta de la política. Y antes de comenzar nuestro tema, también decir, Belén, que el presidente Enrique Peña Nieto, que por cierto presenta el próximo jueves su informe, al menos al Congreso, y después hará esta reunión con jóvenes, a ver qué tal le sale este formato al presidente. Yo creo que debe haber más de alguno con nervios en los pinos, ¿no? Al parecer, precisamente antes de este informe. Yo creo que muy controlado va a estar, ¿no? Rigurosamente controlado. Pero le saldrá el tiro por la culata, ¿no? Si es muy controlado, pues va a perder todo tipo de eficacia. Pero bueno, sabemos sería arriesgarlo demasiado, abrirlo en un auditorio libre, ¿no? Y a ver qué tipo de jóvenes elige. Y bueno, esto lo platicaremos el miércoles aquí con ustedes en Perspectivas. Antes solamente decir que el presidente ha tomado la decisión de apartar a Enrique Galindo de su cargo, al titular de la Policía Federal, por los hechos de Tanahuato, por la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde queda claro que una buena parte de los que murieron en Tanahuato fueron ejecuciones, homicidios directamente vinculados con los policías. Fueron torturados y masacrados, según han dicho. Es la primera decisión que toma en esta materia el presidente. Sí. Importante, la primera. Hay que decirlo. Importante. Ahora, Enrique, habría nada más que decir, perdón por el paréntesis, que ojalá dé el paso completo. Se separa un funcionario, pero en realidad lo que están pidiendo los familiares de las víctimas es que se investigue a estos policías, quién dio la orden, quiénes participaron y que vayan a la cárcel. Es lo que están pidiendo estos familiares, más allá de las indemnizaciones que como víctimas les corresponde. No les interesa tanto eso, quieren que haya castigo, sanciones para los policías. Determinar la cadena de mando, qué sucedió, por qué, quién dio la orden, todos estos debates, pero bueno, al menos se aparta un funcionario tan importante de primer nivel en materia de seguridad para que sea investigado, y cosa que es buena noticia. Porque si te fijas en los casos anteriores, Apatzingán, todos los debates en torno a Iguala, nunca el presidente había tomado una decisión de este calibre. Entiendo que, por ejemplo, en el caso de Apatzingán, sobre todo están involucrados policías municipales. Sin embargo, algunas líneas de investigación, particularmente de la Comisión Interamericana, han dejado en claro que los policías federales pudieron haber sabido de lo que estaba pasando en Iguala. Es decir, creo que el presidente está tomando una decisión como para ir planchando un poquito las cuestiones previo a lo que va a ser el jueves su cuarto informe de gobierno, ¿no? Vamos a ver, va a estar interesante, Enrique, y queremos invitar, por supuesto, al auditorio para que nos sintonice el miércoles. Vamos a profundizar más en torno a este tema, vamos a revisar cifras, vamos a revisar momentos de Enrique Peña Nieto a lo largo de este último año, comparar un poco lo que fue su informe anterior y cómo podría presentarse este que viene. En fin, muchos datos interesantes para que no se lo pierdan. Y hablando, Belén, de temas de la localidad. Y de política. Y de política. Aquí en Jalisco, el sábado pasado, Movimiento Ciudadano tuvo un, ¿cómo le podemos decir, Belén? Un macromitín. Un macromitín ahí a las afueras del Hospicio Cabañas, en el centro de la ciudad. Según los organizadores, 35,000 personas acudieron el sábado a mediodía a esta zona de la ciudad, y en donde, pues digamos que el alcalde de Guadalajara, en
¿cómo se puede decir? En posición de candidato. ¿Ya? Pues ya, ¿no? de ya candidato líder natural, político, ¿no? de candidato para 2018. Sí. Lanzó arengas, le tomó protesta a los ciudadanos libres. Y lo interesante, Belén, creo que detrás de todo este tipo de eventos que nos recuerdan, creo que las viejas formas de nuestra política, ¿no? Medio anquilosadas, es pensar que Movimiento Ciudadano, un partido que hay que decir que es joven, es un partido político que si bien hereda el registro de Convergencia, de aquel partido, digamos, que fue el previo o el padre de Movimiento Ciudadano, pues había siempre, digamos, tenido un discurso distinto en relación a este tipo de cosas, o al menos decía que no querían reproducir las mismas prácticas de los partidos tradicionales, ¿no? Y decían, y así lo dividían, ¿no? Los partidos nuevos como nosotros versus los partidos tradicionales. Y sin embargo, no sé qué opinas tú, Belén, pero a mí me parece que lo que vimos el sábado pues es un acto de vieja política, ¿no? Sí. Es un acto de la política que conocemos siempre, con la misma relación con el líder, las bases, los simpatizantes prácticamente no opinan en nada, solamente se dedican a aplaudir, se les entregan apoyos como lonches y distintas cuestiones, se utilizan autobuses para acarrear a gente de todas partes del estado, es decir, creo que en términos de democratización vemos muy poco en eventos como el del sábado, claro. ¿no? En la Expo, en el Hospicio Cabañas, ¿no? La explanada del Hospicio Cabañas. Del Hospicio Cabañas, Enrique, y además, pues como bien lo mencionas, ¿no? Estos autodestapes que eran propios, hay que decirlo, de revolucionario institucional. Alfaro nos tenía que destapar, ¿no? Claro. Está destapado. No, pero el hecho, bueno, hay que decir también que eran varios los que lo postulaban. Él se había hecho un poco como el mejor que otros lo digan y no yo, y me parece que hoy lo ha dejado pues ya de una manera mucho más clara y contundente, pero sí, Enrique, como bien lo mencionas, ¿no? Estas viejas usanzas donde pues queremos creer que los militantes, ¿no? Que estuvieron ahí apoyando este mitin, pues realmente en un acto casi que de campaña anticipado, ¿no? Y es que fíjate, Belén, más allá de filias, fobias y que estos debates tienden a generar mucha polarización, sí partiría de un hecho que es fundamental. Los partidos políticos, Belén, reciben recursos públicos, reciben dinero público. E incluso son definidos en la Constitución y son definidos en las leyes electorales como sujetos de interés público. Por eso reciben dinero público, porque se entiende que su papel es fundamental para la democracia. Y por lo tanto, no es, digamos, un capricho pedirle a los partidos que se democraticen. No es un capricho. Es una obligación y un compromiso que tienen los partidos políticos. Si los partidos dicen que hay que perfeccionar nuestra democracia, que tenemos que aumentar las brechas de participación de los ciudadanos, los instrumentos de participación en los temas públicos, creo que una parte fundamental, no sé qué opinas, Belén, es la democratización interna de los partidos. Tenemos partidos que internamente no son democráticos. Históricamente, y tú lo recuerdas, el PAN era el partido que más se asemejaba. Tenía procesos internos, elegía a sus candidatos, tenía asambleas, los militantes participaban en los distintos procesos. Creo que sí hablábamos al menos de un partido que tenía procesos y vida interna. El PRI siempre ha sido el dedazo, lo conocemos, ¿no? La dedocracia, el poner al candidato con el dedo. Y sin embargo también Movimiento Ciudadano prácticamente desde que se empezó a configurar el partido, porque en 2012, cuando fue candidato Enrique Alfaro a la gubernatura, había presencia en zona metropolitana, pero si te acuerdas, al interior del estado había muy poco. Claro. Entonces, lo que pudo, digamos, tomar de apoyos Enrique Alfaro en zona metropolitana, no lo pudo trasladar a los municipios del interior. Y por lo tanto, desde, digamos, entre 2012 y 2015 y para acá, con las presidencias de Hugo Luna y también de Guillermo Medrano, se han dedicado a construir la estructura del partido, los 125 comités municipales para poder competir en 2018. Sin embargo, los procesos que han llegado hasta allá no han sido procesos democráticos, no han sido procesos en donde las militancias de esos municipios, las militancias de zona metropolitana puedan acudir, votar y apoyar a sus dirigentes, a sus directivos. Es decir, estamos hablando otra vez de procesos verticales en donde, como se tomó en las distintas asambleas, se procuró que la mayor parte de la decisión quede en una asamblea estatal, central, en donde están, digamos, como los notables de Movimiento Ciudadano. Pero estamos hablando muy poco en términos de profundización democrática cuando vemos que prácticamente todas las designaciones son imposiciones directas. Pero además viniendo de un grupo de políticos que presumían y se jactaban precisamente de ser democráticos y de no parecerse al resto de los partidos políticos, ya lo mencionabas tú, Enrique, y me parece también interesante analizar un poco el discurso de Enrique Alfaro durante este encuentro con la militancia.
Y no sé cuál sea tu percepción, pero me parece que hay sobrada seguridad, por no llamar soberbia, en el momento en que dicen vamos a hacer la balanza, vamos a hacer que Jalisco incline la balanza en la elección presidencial de 2018, y textualmente lo dice, porque aquí en Jalisco vamos a ser clave para definir al próximo presidente, y de una vez le decimos al PRI que aquí no van a pasar. Vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente durante este discurso. Y más vale de una vez mandarles el mensaje, porque la reacción que estamos viendo ya no es del mismo nivel y de la misma intensidad que en el 2012. Entonces se quedaba aquí nomás en lo local, ahora ya los medios nacionales. ¿Y qué les platico? Por una razón, porque aquí en Jalisco vamos a ser factor clave para definir al próximo presidente de México, y de una vez le decimos al PRI que aquí no va a pasar. Aquí vamos a detener. Aquí en Jalisco dijeron que yo tenía vínculos con la delincuencia organizada, dijeron que yo era robachicos, dijeron que era lavador de dinero, era producto de algo, tenía una sola cosa, está detrás de eso: el miedo que le tienen a la gente, el miedo que le tienen al despertar ciudadano. Bueno, pues ahí está. Ahí están las palabras de Enrique Alfaro. Belén, a ver, yo sí considero que Movimiento Ciudadano, y en particular el alfarismo, diría yo, va a jugar un papel clave en 2018. Yo creo que sí, tanto en términos estatales como en términos nacionales. Yo creo que la pareja que elija, el binomio que elija Enrique Alfaro, será fundamental para su proyecto político. Es decir, Enrique Alfaro jugará o no con López Obrador. Al parecer no, porque aparte el tabasqueño estuvo aquí por nuestras tierras el fin de semana. Y fíjate, pero yo sí pensé que Andrés Manuel le iba a dar un recargón. Y al final dijo, no voy a decir nada en contra de Enrique Alfaro porque es igual que Aristóteles, pero tampoco quiero favorecer al gobernador de Jalisco. Entonces no dijo nada. Yo creo que al final lo trató con mayor respeto del que yo esperaba en su gira por Jalisco. Pero si elige a Margarita Zavala, si elige al Bronco, si elige jugar con Andrés Manuel López Obrador, será importante para las aspiraciones. Hay que recordar que Jalisco es el cuarto padrón del país. Sí. O sea, digamos que no es menor el papel que puede jugar Jalisco en 2018, lo que no quita, como tú dices, esta parte medio de soberbia, ¿no? que existe en el discurso. ¿Sabes qué, Enrique? Me parece que Movimiento Ciudadano tiene que hacer de verdad un ejercicio de autorreflexión de lo que ha venido pasando en los últimos meses, porque han sido situaciones que, si bien lo hemos mencionado, no necesariamente, al menos antes de lo de Kurt, que eso no lo voy a meter en esta bolsa, pero si bien es verdad que no han tenido que ver necesariamente con asuntos de corrupción, sí tienen que ver con el ejercicio del poder, la manera que se ha conducido Movimiento Ciudadano, ahora gobernando casi la mayoría de zona metropolitana de Guadalajara. Lo que quisiera decirte es que no estamos en el mismo escenario ni en la misma posición de las pasadas elecciones. Totalmente. Y me parece que tendría que aprender Movimiento Ciudadano del resto de los otros partidos. Partido de Acción Nacional fue seriamente sancionado en Jalisco por el electorado. Y va a ser seriamente sancionado muchos años. El PRI fue seriamente sancionado también por la sociedad tapatía, por la sociedad jalisciense, y que entiendan que así como los tapatíos les dieron el voto en las pasadas elecciones, de igual manera les pueden retirar de manera masiva ese voto. Y el discurso de democratización otra vez, Belén, que estuvo presente siempre en Movimiento Ciudadano. Mítines como estos creo que no demuestran nada nuevo, no demuestran nada democrático. Y segundo, hay que recordar que hace un par de semanas ya estaba Enrique Alfaro sentado en la mesa con un cacique del tamaño de los Barba, ¿no? En una mesa. Es decir, si eso es regeneración democrática o si eso es realmente profundizar la democracia, creo que no lo es. Creo que también tiene que haber una seria reflexión de Movimiento Ciudadano de hacia dónde quiere ir como partido, con los Barba, con los mítines o con la ciudadanía. Y que el electorado lo entiende, ¿eh? El electorado es adulto y entiende estos mensajes. Así que bueno, vamos a la pausa, regresamos, ya está aquí nuestro invitado. La movilidad es una competencia que en los últimos años ha sido ejercida por el gobierno del Estado. Sin embargo, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución, la movilidad es, sobre todo, una función que le toca ejercer al municipio.
Con la llegada de las nuevas administraciones municipales en octubre pasado, los alcaldes decidieron volver a asumir la competencia. Al día de hoy, en particular en el municipio de Guadalajara, encontramos programas relacionados con este tema, como el de banquetas libres o todo el debate sobre los parquímetros. ¿Podrá con este tema su titular Mario Silva? Hoy en Perspectivas conversamos con él. De vuelta en Perspectivas y saludamos a Mario Silva. Mario, muy buenas noches. ¿Cómo están, Enrique Belén? Bienvenido. Contento de estar con ustedes. Al contrario, gracias. Gracias por acompañarnos, Mario. Antes de empezar con todos los temas que traes, que son muchos y que queremos platicar contigo esta noche, nos gustaría que nos des tu opinión sobre el POTMET, que está generando muchísima discusión, muchísimo debate. Sí. Ha habido mesas relacionadas, no sé si ha habido el mejor diálogo en los medios. ¿Qué opinas? ¿Lo has podido revisar? Bueno, sí he tenido la oportunidad de revisar el programa de ordenamiento territorial metropolitano. De hecho, yo fui parte de esta comisión transitoria que elaboró el tema de los estatutos. Yo creo que es una herramienta importante y me parece que lo que se ha perdido de vista es que es complementaria a otro conjunto de instrumentos de planificación metropolitana que faltan por consolidar. También hay que decir que los municipios del área metropolitana tienen un retraso de más de 15 años de la elaboración de sus programas de ordenamiento ecológico local. A mí personalmente me tocó redactar las iniciativas de ayuntamiento en el año 2004 de El Salto, Juanacatlán, Tala, Zapotlanejo, y desde ese entonces yo recuerdo que los municipios aprobaron la elaboración del programa de ordenamiento ecológico local. Entonces, cuando se pone en el debate que el POTMET viene muy rápido a hacer este planteamiento, pues hay que decir dos cosas. Número uno, la autoridad ambiental, estatal y las municipales desde el año 2004 debieron haber consolidado estos instrumentos. Número dos, el IMEPLAN, antes de la actual gestión de Ricardo Gutiérrez, también trabajó en una cartografía y en un sistema de información. Entonces me parece que todo puede ser perfectible y en la materia específica de movilidad, que es la que nosotros estamos impulsando, hay una mesa metropolitana. Hemos estado trabajando por conciliar algunos puntos, falta la publicación del Programa General de Transporte Público, las normas de calidad que están pendientes de tener, y lo que hemos hecho junto con el observatorio, junto con los municipios que tenemos áreas de movilidad, es instalar esta mesa para buscar esta armonización de instrumentos, que me parece que se pierde de vista que el POTMET es al final del día una imagen objetivo de ciudad que tiene muchos elementos a favor y otros que se pueden discutir, pero que los municipios somos a través de los ayuntamientos quienes deberemos tomar decisiones respecto del uso del suelo y materializar esos asuntos. Pero si hay un elemento, perdón Mario, perdón Belén, si hay un elemento que más allá de si es un proyecto a futuro, un primer esbozo, es el tema de la expansión de la ciudad. Y eso sí, no sé, muchos académicos, especialistas, urbanistas han dicho que está demasiado amplio el POTMET, que está hablando de una expansión, creo que son 44,000 hectáreas, estoy hablando de memoria. Siempre se piensa en términos de las reservas disponibles, exacto, ¿no? Yo creo que, más que yo creer, en el caso concreto de Guadalajara, nosotros tenemos el Reglamento de Gestión Integral de la Ciudad, que el día de mañana cumple 5 semanas de haberse publicado. Es el primer municipio del país que consolida corredores de desarrollo orientado al transporte, en donde podremos tener vivienda vertical que prescinda de cajones de estacionamiento cuando se encuentre dentro de un polígono de 500 metros del corredor de transporte. Yo creo que esas situaciones en particular son las que los ayuntamientos tenemos que reglamentar precisamente para evitar que la expansión urbana pase de esa forma. La línea 3 de tren ligero pasa por Tlaquepaque, pasa por Zapopan. Tendrán que hacer también esta parte reglamentaria. También. Las líneas alimentadoras, los centros de transferencia modal, que en el caso de Guadalajara hemos identificado otros independientemente del centro de transferencia de la normal. Entonces, me parece que ahí en la reglamentación municipal, en los planes parciales de desarrollo, en los programas de desarrollo urbano, es donde tenemos que materializar que estas centralidades no se extiendan hacia las reservas, sino que busquen consolidar los entornos urbanos, los nuevos entornos urbanos sustentables, que es la definición que el POTMET establece. Oye, Mario, pero ¿qué tanto se puede hacer realmente desde los municipios? ¿Hasta dónde también se puede argumentar que siendo una ley estatal podría estar incluso por encima de los municipios? ¿Es así? Bueno, los ayuntamientos mantendremos la competencia constitucional del 115 sobre las decisiones del uso del suelo. Y en ese sentido, el POTMET, junto con el Atlas de Riesgo, junto con el Programa de Desarrollo Metropolitano, junto con la Estrategia de Resiliencia Urbana, junto con el Sistema de Información Geográfica Metropolitanos, aportan elementos de planificación en el corto, mediano y largo plazo
que los municipios deberemos de tomar en la regulación ambiental, urbana, de vivienda, de consolidación de infraestructura, y cada municipio deberá de analizar su situación particular en la, yo le he llamado, otros artículos que me ha tocado escribir al respecto, integración metropolitana. Más que la coordinación, un elemento importante es el tema de integración, donde la infraestructura juega un papel importante. En el caso de Guadalajara, a nosotros nos arroja unos retos importantes en términos de las redes de transporte y en términos de la densificación. El primer paso el municipio lo ha dado, ahora tenemos enfrente el reto de los planes parciales, que también en breve tendrán que revisarse y retomar cosas tanto del POTMET como de los planes que fueron impugnados, más de las consultas públicas. Y es un asunto en el que me parece que es un elemento orgánico. Estos instrumentos no son algo cerrado y creo que en Guadalajara en materia de transporte sí están ya reglamentados. De hecho, ya nos han llegado los primeros proyectos de vivienda que nos están pidiendo reducir cajones de estacionamiento o prescindir de cajones de estacionamiento, algo que es totalmente innovador, que antes del reglamento podremos decir, bueno, pues a ver si la Dirección de Movilidad y la de Ordenamiento del Territorio dictaminamos. No, ya es una realidad y el reglamento sí lo establece. Mario, hace algunos días empezó la revocación de la concesión a Metrometers. Bueno, más bien se revocó en sesión de Cabildo la concesión a Metrometers, pero después de ahí no hemos sabido exactamente, aparte del proceso jurídico que será importante, exactamente cómo quedará la gestión de los parquímetros. Si seguirá siendo privado, es decir, una concesión, si lo hará el municipio. Claro. ¿Hay definición en este tema? Bueno, nosotros hemos estado trabajando desde julio del año pasado. Se acordarán que estuve por aquí recién el anuncio que hizo el presidente Enrique Alfaro para que encabezara yo el proyecto de movilidad. Hemos estado trabajando en un diagnóstico y en una valoración de cuáles son los ámbitos de política desde el municipio en los que tenemos que diseñar qué programas en específico. Hemos priorizado la movilidad peatonal, banquetas libres, ahora el componente educativo, el etiquetar lo recaudado en multas en la rehabilitación de banquetas, que hemos anunciado que con 2.355.000 pesos recaudados haremos 9.400 metros de banqueta rehabilitada en el oriente de la ciudad. ¿No? Y en movilidad no motorizada, específicamente la parte ciclista, ya hay 2 corredores que se empezaron a construir, que son Washington y Avenida México. Y en materia de estacionamientos hay un conjunto de políticas que se han estado modificando. Una de ellas es la valoración de qué tipo de políticas en estacionamiento en vía pública, como se le conoce técnicamente, necesitamos, en específico en el ámbito parquímetros. Nosotros hemos iniciado una valoración, un diagnóstico, nos ha apoyado la Agencia de Cooperación de Estados Unidos para hacer incluso un análisis de reducción de emisiones vinculado a una política de parquímetros. Estamos haciendo un análisis del comportamiento de la oferta y la demanda de estacionamiento público y del servicio de valet parking relacionado con los conflictos vecinales en zonas donde no hay estacionamientos públicos, como son nodos comerciales como Chapalita o Providencia en el municipio de Guadalajara. Y toda esta información lo que nos está permitiendo hacer es un mapa específico donde tenemos identificadas estas necesidades de estacionamiento en vía pública que nos arrojan resultados como poder utilizar tecnología que prescinda tal vez de parquímetros como los conocemos físicamente, que nos permite identificar áreas donde se requieran más horarios de estacionamiento regulado, donde podamos identificar tarifas dinámicas en donde a ciertas horas comerciales de mayor impacto con vecinos puedas tener mayor orden porque el parquímetro funciona mejor, zonas en las que a partir de la auditoría operativa que hicimos, que es el elemento técnico que da origen precisamente a este proceso jurídico que inicia el ayuntamiento, donde nos dicen que traemos poca rotación de parquímetros en zonas donde no se requiere prácticamente y zonas donde hay una demanda importante en donde tendríamos que revisar la cobertura. Estamos consolidando toda esta información a la par de que jurídicamente pues hay un proceso que inició el ayuntamiento en pleno con regidores y este diagnóstico nosotros se lo entregamos a Jefatura de Gabinete en unas semanas más para que a partir de eso se tome la decisión de cuál es el mejor modelo que la ciudad necesita, independientemente, y en esto quiero ser bien claro, de la situación jurídica, porque de pronto quienes operan una concesión pudieran sentir que este diagnóstico va en contra. No, es un diagnóstico muy claro técnicamente de qué se necesita en la ciudad y en la metrópoli. Hay zonas en las que tendremos que compartir política de parquímetro como Chapalita. Creo que se le ha dado una mala imagen a estas políticas porque se asocian precisamente con arbitrariedades, con cobros innecesarios, cuando a los vecinos les puede dar un elemento de gestión importante del espacio público. Con políticas adecuadas se puede resolver el problema de los apartalugares en cierta medida.
E incluso con estas políticas que estamos impulsando en el caso de Guadalajara y en otros municipios de presupuesto participativo, parte de lo que se recaude puede ligarse al mejoramiento del entorno de espacio público de las colonias donde se tengan estos elementos. Entonces, no es excluyente ni tiene nada que ver solo con el parquímetro como lo conocemos, sino es una política muchísimo más ambiciosa de gestión del estacionamiento. Tenemos que hacer una pausa. Mario, te dejaría nada más sobre la mesa una inquietud. Dijiste un diagnóstico para la reducción de emisiones con base en una política de parquímetros. Regresando, ¿nos explicas de qué se trata? Bueno, vamos a la pausa. El centro histórico se encuentra colapsado, pero no solo por los autos que deben atravesar los primeros cuadros de la ciudad o por la construcción de la línea 3 del tren ligero, sino también por distintas decisiones políticas que privatizaron muchos espacios del centro para que funcionarios públicos se estacionaran. La actual administración de Guadalajara retiró los cajones para los diputados. Sin embargo, cuando te das la vuelta por el centro, ves cómo sigue habiendo muchos cajones apartados y autos oficiales que pasan horas sin moverse como si el espacio fuera suyo. ¿Cuántos cajones quedan asignados a funcionarios? ¿Cuántos están asignados al ayuntamiento? Lo platicamos con Mario Silva. Con Mario Silva sobre movilidad en el municipio de Guadalajara. Belén, dejamos un tema que tú planteaste. Sí, nos ibas a explicar, Mario, cómo se puede reducir la contaminación a través de una adecuada política de parquímetros. ¿Cómo es esto? Mira, hay que decir que hoy día en las políticas de gestión de la calidad del aire no hay una claridad sobre lo que los ayuntamientos debemos hacer cuando se decreta una contingencia atmosférica. Una posibilidad es que las políticas de parquímetro incrementen los costos de las zonas que tienen índices de calidad de regular a malos, y de esta forma desincentives el uso del auto, o fomentes la rotación cuando te interese activar zonas económicas como pueden ser Medrano y Obregón, Providencia o Chapalita, la zona de Chapultepec o algunos puntos del centro histórico, que puedas poner orden en zonas que tienen una demanda fuerte de estacionamiento como pueden ser las inmediaciones del Hospital Civil o del Centro Médico de Occidente. Las políticas de estacionamiento bien planteadas te ayudan a regular, ojo, no te ayudan a incrementar la oferta. Ahorita en la cápsula veíamos el caso de la situación vial del centro histórico, o sea, son políticas que te tienen fundamentalmente que ayudar como objetivo prioritario a poner orden, para facilitar la convivencia de estacionamiento y circulación. Hoy día el debate que tenemos en las calles del área metropolitana de Guadalajara es eso, ¿se permite el espacio vial para estacionamiento o se permite para circulación? La respuesta es que muchas de nuestras vialidades o se permite la circulación para dar fluidez, y ya no podemos tener estacionamiento en muchos puntos. Hay que estudiar horarios, hay que estudiar zonas, hay que buscar formatos reversibles, formatos flexibles, y en esa parte el diagnóstico que estamos haciendo pues pretende ayudarnos a ello. Y atar, Mario Silva, esos recursos a qué tipo de proyectos, a proyectos de infraestructura, proyectos en la misma zona. Tienen que ser, evidentemente, y esa parte se tendrá que analizar más a detalle con las áreas de finanzas, pero tenemos que buscar dejar un porcentaje para las zonas en donde tienes este tema de parquímetros para el mejoramiento de la propia infraestructura. Nosotros tenemos una política, hablando de las acciones, que se llama Cruceros Seguros, que forma parte de las estrategias de seguridad vial. Tenemos identificados 30 cruceros para intervenir prioritariamente con un presupuesto de 29 millones de pesos, más otro recurso que se tiene para intervenir los cruceros de Lázaro Cárdenas, en donde tenemos una ampliación de banquetas, construcción de orejas, volardos, pasos peatonales con pintura termoplástica que tiene una durabilidad de entre 8 y 10 años, semáforos peatonales, señalética vertical, y esto lo que hace es incrementar el factor físico para que peatones puedan hacer cruces con mayor tranquilidad, para rehabilitación de banquetas, incluso hasta para rehabilitación de superficie de rodamiento, carpeta asfáltica, etcétera. Es decir, te da para muchos aspectos. Hay muchas necesidades, ¿no? Y puede ser que quieran un centro de salud, un centro cultural, más parques, etcétera. En este caso concreto, estas políticas siempre están amarradas a aspectos de movilidad. Espacio público. En el caso, por ejemplo, tú mencionabas Barcelona en el corte, el tema de parquímetros financia la bicicleta pública en Barcelona. Ahí está un buen objetivo, ¿no? Entonces, o el caso de nosotros, banquetas libres, la multa financia la rehabilitación de banqueta, que siempre me decían, es un programa recaudatorio, ya damos 50% de descuento para infractores que toman cursos
y además el recurso recaudado se va a rehabilitación. Ahora, vamos a banquetas libres, porque aparte muchísimos temas. Si banquetas libres, que es como nuestra Macarena, oye, parece que es nuestro único... Dices que 2 millones de pesos han recaudado hasta hoy. Les cuento, banquetas porque libres... Porque parece muy poquito, Mario. Parece poco. Para las violaciones que hay en las banquetas. Bueno, eso es lo recaudado desde finales de junio al mes de agosto, al 15 de agosto. Hicimos prácticamente 2 meses de recaudación. 2.355.000 pesos se van para rehabilitar 9.450 metros cuadrados de banqueta en el oriente de la ciudad, principalmente en las zonas Tetlán, Oblatos y Huentitán, que es donde hemos identificado pues, áreas en las que o no hay banqueta o está muy deteriorada. Es un tema de toda la metrópoli, no es exclusivo de ciertas zonas del municipio, incluso en la zona Minerva, la zona centro, tenemos zonas con mucho deterioro de banqueta, pero hay una deuda histórica y es de justicia social atender el oriente del municipio. El acuerdo que logramos con el presidente Enrique Alfaro es que todo lo recaudado a partir del 13 de junio se va precisamente a este fondo de rehabilitación de banquetas. Entonces ya es todo lo que se recupere. Entre junio, julio y agosto se impusieron cerca de 5,000 multas de clave 5, que es el tema de banquetas libres, de invasión de banqueta. Y de estos se han ido a curso de sensibilización 677 personas, es decir, más del 10%, como un 15%. Vamos a abrir un segundo grupo los sábados, los cursos solo se estaban dando los domingos, ahora vamos a tener sábados y domingos porque hay una lista de espera de más de 1,000 personas que quieren tomar estos cursos. Son 4 horas de sensibilización que lo dan organizaciones civiles, no lo hacemos nosotros como gobierno. El éxito de estos cursos es que precisamente son asociaciones civiles las que lo hacen, donde hay acciones de empatía como uso de silla de ruedas o bloquear la vista temporalmente para que experimenten lo que una persona con algún tipo de discapacidad pase, porque es importante no invadir banquetas, aunque sea un poco. Entonces los cursos han funcionado muy bien, Educa Vial, son solamente para la multa clave 5 de 3,276 pesos. Entonces, pues, estamos contentos porque más allá de la recaudación, que además el 90% de quienes toman los cursos pagan su 50% de multa en los primeros 15 días después de haber tomado el curso, es decir, también en términos de recaudación ha sido muy útil, y comunicarle pues, a toda esta gente que paga su multa que este recurso se destina precisamente a la rehabilitación de banquetas, ya de manera permanente, no es solamente estos 2 millones, estos 2,300,000 pesos, o poco más de 2,300,000, son para este primer bimestre, y por bimestre vamos a ir haciendo los cortes. Pero el oriente irá los prioritariamente el oriente, sí. 3,276 es lo que cuesta la multa por invadir banquetas. Así es, y si tomas tu curso de Educa Vial, son 50% de descuento. ¿Agentes son suficientes los que hay hasta ahora? Agentes son insuficientes. Hay que decir que lo que Banquetas Libres ha logrado hacer son 2 cosas. Primero, visibilizar un problema del que todos nos quejábamos, pero que poco sabíamos cómo se hacía. Si uno revisa las multas de la anterior unidad departamental de estacionamientos del municipio de Guadalajara, independientemente de la administración, esta es una multa que tenemos un histórico revisado en internet de más de 12 años de que existe en leyes de ingreso la multa de invasión de banqueta, y es nula la aplicación de esta multa. Entonces, pues no había una acción del municipio para resolver las invasiones. Primero, visibilizamos que existe un mecanismo, visibilizamos una problemática. Segundo, se empieza a ver la problemática. Entonces, Banquetas Libres, con sus cerca de 48,000 multas impuestas desde el 2 de noviembre a la fecha, lo que ha logrado es contener el crecimiento del avance de la invasión de banqueta. Lo que tiene que consolidar es disminuir las incidencias. A partir de que lanzamos la aplicación Ciudad, hemos recibido cerca de 1,000 reportes desde mayo, finales de mayo. Ahí puedes reportar, ¿no? Ahí se puede reportar. Hemos resuelto más de 780 reportes de Ciudad, resueltos completamente, no atendidos de gracias, recibimos tu reporte, no. Reportes en las que hubo una acción de algún agente, sea en bici, con discapacidad o uno de los agentes que ya existían en el área, se resuelven. Pero estos mismos agentes hay que decir que también revisan estacionamientos públicos y valet parking. Por ejemplo, en valet parking hemos hecho 500... Y arrestan a asaltantes de bancos. Sí. Hemos hecho 583 supervisiones a valet parking. Hemos puesto 175 multas a valet parking. Hemos revisado los más de 500 estacionamientos públicos que tiene el municipio. Es decir, no es solo Banquetas Libres. Por eso de pronto cuando la gente menciona el programa, bueno, el programa lo que hace, reitero, es visibilizar el problema. Un problema que es cultural y de un hábito individual que luego se deteriora o degrada en un hábito social,
en el que constantemente ocurren invasiones. Tenemos casos de un laboratorio de análisis clínicos de bajo costo en Américas y Avenida México que reiteradamente invaden y no les importa esa parte. Ya hemos dejado multas y apercibimientos a negocios, o sea, prefieren por pagar. Pintar cajones, y pues hay poca solidaridad y corresponsabilidad. Tremendo. La mejor acción es la no imposición de una multa. Claro. Y no tiene por qué llegar una autoridad como papá a decirte no te estaciones ahí, ¿no? Pero también ahí, como corresponsables del problema, tenemos a quien veamos que está invadiendo una banqueta, tenemos que decírselo, porque también la condena social, el rechazo social es fundamental para cambiar conductas, no Yo solamente creo, las multas. ahí, ¿no? Enrique, toda esta parte de Lord, Audi, Lady, ya no Ayuda. sé qué otro coche, están ayudando a visibilizar este asunto, pero sin duda alguna es un problema que a partir del anuncio del programa se visibiliza, y también nos llegan muchos reportes de otros municipios, de Tonalá, de Tlaquepaque, incluso de municipios fuera de la parte consolidada urbana. Pues no podemos atenderlos, evidentemente, pero hay una importante necesidad de liberar espacio peatonal. Le damos, Belén, salida a algunos mensajes que nos están llegando a través de Twitter, a través de WhatsApp. Bueno, recuerdo el WhatsApp 33 22 42 06 90 también para que nos mande mensajes a través de esa vía. @Rafael H 183 80 11 8. Sí. Prácticamente nos puso su número telefónico. Todo un código. Nos dice, el Partido Movimiento Ciudadano de Ciudadano no tiene nada con relación a lo que estamos discutiendo, como no, el señor Silva, que aquí tenemos Bueno, el pero- activista ciudadano. Pero, bueno, Por el sí. tema del Movimiento Sí, Ciudadano. totalmente. Tú no perteneces al partido. Yo no milito No, no en militas, partidos ¿no? Tú políticos. sí eres ciudadano. Pues yo, como todos los que estamos en, Todos en estamos el aquí. estado, Pero ya nos vamos a hacer partidos o bolas. no. Sí. Héctor de Anda, ¿cuál fue la razón en el DF para prohibir circulación de motos en el centro histórico? Bueno, entiendo que es por la recuperación de ciertas calles y su peatonalización, Ok. y también por el tema de seguridad. Ujú. También nos dice René Abadie, Belén y Enrique, felicidades por sus magníficos programas. ¿Cuándo van a ordenar y reglamentar el transporte público en el centro de Guadalajara? Las calles de Morelos y Penitenciaría están totalmente saturadas por camiones de transporte público que contaminan audiovisual y por sus emisiones el Parque Revolución y toda esa zona. Bueno, pues eso le toca más bien a la Secretaría de Movilidad, ¿no? Sí, Lo del del transporte Estado. público. Rogelio Cardona, ¿cuántos metros se han rehabilitado y dónde en el tema de las banquetas? Se van a rehabilitar porque apenas se etiquetó el recurso a partir de junio. Banquetas Libres empezó el 19 de octubre y fue yendo por etapas. La primera etapa fue la aplicación del reglamento. Estamos hablando de 9,450 metros cuadrados de banquetas, prioritariamente en Oblatos, Huentitán y Tetlán. Ya tenemos un primer mapeo de calles que van a ser intervenidas, y en un lapso de 2 meses vamos a presentar las intervenciones, el antes y el después, y será el área de obras públicas la que se encargue de hacer las contrataciones de las empresas. Pero si que habrá van a hacer licitación y todo. Sí, 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 en le este toca tema. eso a obras Son públicas. 9 kilómetros, ¿va? Poco Sí, más de no, 9 no kilómetros. es- No es no es poco. cosa menor, ¿eh? Sí. Nos dice @igravedad. En mi caso me multaron sin obstruir 1 centímetro de la banqueta, sin obstruir rampas especiales ni ninguna otra especificación. Híjole, a ver Bueno, ahí hay que cómo. recordar que un porcentaje de nuestros agentes ya está aplicando multa electrónica con tablet, y en la mayoría de los casos queda fotografía. Yo a lo que lo invito es a que se presente a la Dirección de Movilidad a presentar su recurso de inconformidad. Es muy importante decirle a todos los que nos ven que cuando se les aplique una multa asistan a presentar su reclamo en los primeros 3 días posteriores a que la multa se les aplique, porque después de eso pierden esta posibilidad. ¿Cuánto tiempo otra vez? 3 días 3 días. hábiles. Nosotros Ok. de todas formas lo revisamos y todos los recursos se resuelven en tiempo y forma. @Hugo F. Soltero. ¿Cuáles han sido los logros del Consejo Ciudadano de Movilidad no motorizada en 8 meses de haberse retomado? Bueno, el Consejo, para empezar, el primer logro ha sido que se reactivó después de 2 años y medio de no intervenir o no tener alguna sesión. En segundo término, las organizaciones nos habían solicitado incluir contenidos de educación vial con aspectos de cultura sobre discapacidad, movilidad ciclista y seguridad vial, mismos que forman parte del taller Educa Vial. Habían pedido retomar algunos proyectos de infraestructura que estaban pendientes. Una recomendación desde que yo participaba en el Consejo hace varios años era que la ciclovía en Avenida Washington fuera un carril lateral y no bidireccional como estaba. Esa parte se ha reestructurado. El mantenimiento de las ciclovías existentes como federalismo, que el día de mañana vamos a iniciar las acciones de bacheo de la ciclovía, y una vez que concluya el periodo de lluvias vendrá el reencarpetamiento. Y bueno, por ahí se me escapan más acciones, pero sí están. Mientras te acuerdas de algunas más, vamos a la pausa y regresamos. De regreso, en perspectivas, algunos mensajes más que nos llevan a través sobre todo de la vía Twitter.
Bueno, te felicita Ricardo Alcocer, el arquitecto Ricardo Alcocer, dice felicidades al doctor Mario Silva por tu gran trabajo en pro de banquetas libres. Aún nos falta mucha educación. Y también Isaías Ramírez nos dice un saludo al doctor y a Enrique Toussaint que nos mande saludos a la Dirección de Movilidad, dice. ¿El Dirección de Movilidad de estatal o de Guadalajara? No, de Guadalajara. No, pues es que mis agentes, la verdad tenemos un muy buen equipo que logramos duplicar. Empezamos con 30 inspectores, vamos con 60, 3 turnos. Empezamos con un solo turno prácticamente en octubre del año pasado. Ya tenemos un equipo que también trabaja fines de semana, que también hacen los operativos cuando hay partidos, a ti que te encanta el fútbol. Sí. Y que está feliz. Que yo no entiendo por qué le vas a Barcelona. Ni le muevas. Pues mira, se les aguadó ahí la fiesta con la muerte de Juan Gabriel, ¿verdad? Ni hablar. No, la verdad tenemos un muy buen equipo en la Dirección de Movilidad, tanto operativo como técnico, una dirección muy nueva, muy joven. No existíamos en el organigrama, esto era una unidad departamental dentro de Padrón y Licencias, dentro de la Secretaría de Promoción Económica. La verdad es que ha sido una reingeniería totalmente el tema. También nos dice Eduardo Acevedo, considero que quitan lugar para estacionarse y en todos lados hay parquímetros. Creo que los costos de estacionamiento están muy elevados. Muchos vamos al centro por negocios o trabajo y que hagan negocio con la necesidad de estacionarse es abusivo. Debería ser de bajo costo. Bueno, el centro histórico tiene 117 estacionamientos públicos de distintos niveles de capacidad. Hablamos de una oferta de 8.500 cajones de estacionamiento. La mayor parte de las calles del centro histórico hay un acuerdo de ayuntamiento desde el 2004 que impide el otorgamiento de cajones exclusivos. No debieran ser para estacionamiento de las calles. Hay una oferta de estacionamiento público en donde pues un beneficio es que el estacionamiento está obligado en tener un seguro y que tu vehículo no estaría expuesto, calle, ¿no? Claro. En cuanto a parquímetros es un tema que estamos revisando. Oye, Mario, pero también tiene que ver mucho con la conciencia que tenemos como ciudadanos, ¿no? Me parece que cada vez es más complicado llevar tu auto al centro de la ciudad. Si tomas tu tiempo, puedes dejarlo fuera del perímetro del centro de la ciudad, una idea, una sugerencia nada más, porque yo lo he hecho, dejarlo en un sitio menos congestionado y tomar transporte público. La verdad es que el par vial es una solución excelente, incluso Uber o bicicleta pública, ¿no? Hay muchas maneras de llegar al centro de la ciudad si te quedas en un perímetro no muy lejano o incluso desde tu casa lo puedes prever y planear. Que de hecho muchos de los servidores públicos del ayuntamiento cuando vamos al Palacio Municipal ya prácticamente, yo ya lo hacía, llegamos en bicicleta o hay estacionamientos en cierto cinturón que circunda el centro histórico que te llevan en una camioneta, ¿no? De pronto llegan varios y entonces un solo vehículo llega al centro para dejarlos en un punto específico y son las acciones que van a tener que ocurrir. Ya se ha presentado la propuesta de calle compartida en Avenida Alcalde como un proyecto en el que tengamos un porcentaje importante de espacio público recuperado para la convivencia con calle compartida. Ojo, no es una peatonalización, es una calle compartida que implica ciertos carriles y solo se peatonalizan las inmediaciones de las estaciones o las salidas de las estaciones. Es un cambio de paradigma y hoy te puedo decir que varios de los directores de la Coordinación General de Gestión Integral de la Ciudad se van en bici. Nuestra coordinadora, pues Pati Martínez, fue una activista importante con el tema de la bicicleta. O sea, para muchos de nosotros no es novedad. Yo tengo un vehículo asignado que yo no uso, lo trae el personal operativo. Nosotros eliminamos los cajones de estacionamiento de la dirección. Nadie en la dirección tiene un cajón de estacionamiento. El poco estacionamiento que hay en la zona es para el ciudadano. Entonces son las cosas que se tienen que empezar a hacer. Y que el ciudadano entendamos también que ya nos tenemos que olvidar de llevar el auto a todos lados. Pero el ayuntamiento sigue teniendo cajones, ¿no? En el centro. El ayuntamiento está en una política de eliminación de cajones exclusivos. Teniendo, ¿no? Estamos empezando a eliminarlos, algunos que va a conservar, que solo son para vehículos operativos. Pero esto de que el director de tal, para luego no personalizarlo, que de por sí no somos los más queridos, pero X dependencia, esa es instrucción del jefe de gabinete, hay una política en la que no puede haber esos privilegios. Si el ciudadano tiene que llegar al centro, ya lo decía ahorita una de las llamadas, uno de los comentarios, pues también nosotros como servidores públicos tenemos que poner ese ejemplo. Solo vehículos de servicio van a poder tener... Poder Judicial, Congreso, ¿todos eliminados? Congreso de 88 cajones pasaron a 7 y se reestructuró esa parte. Poder Judicial, todavía no entramos a ese asunto porque ahora el siguiente actor es el propio gobierno municipal con toda la red de oficinas que tenemos a lo largo del municipio de Guadalajara. Eso se va a presentar en breve, no les quiero adelantar. No, adelántanos un poquito, por favor. Ya les enseñaron así que la pierna con el tema, no puedo decir más. Dice José Vázquez, faltan ciclovías en parte de federalismo hacia Temajac. Ahí hay un proyecto ya añejo de completar la ciclovía Federalismo hacia Zapopan. Lo tenemos con nuestro colega
Jesús Carlos Soto, de la Dirección de Movilidad de Zapopan, planteado ese corredor metropolitano. Nosotros, más que ciclovías, que quiero plantearles esto, estamos hablando de corredores integrales, porque partimos de la siguiente realidad. La calle y las calles de Guadalajara metropolitana están mal diseñadas. Sí. La geometría vial está muy cargada hacia uno de los modos de transporte, pero no hacia los otros usuarios de la movilidad. No es hacer una ciclovía, es construir corredores integrales donde puedes poner carriles confinados, laterales, ampliar banqueta, porque se trata de redistribuir donde el medio más fuerte tendrá que ceder ante los medios más débiles y más vulnerables. Les pongo un ejemplo que es bien interesante del caso del centro. El polígono de la Normal a la Aranzazú, que son las 4 estaciones que se tendrán en esta parte del centro histórico, estamos hablando de 620,000 viajes, según un estudio del Instituto de Movilidad. De esos 620,000, 310,000 son viajes en transporte público. La mitad. Y de esos 310,000 restantes, el 50%, 170,000 más o menos son en auto, de los cuales 120,000 son de paso. Sí, eso no son viajes de gente que va al centro histórico. Atraviesa de norte a sur, de sur a norte. Solo 40,000 viajes se hacen, que son muy importantes, pero se hacen 110,000 a pie. Entonces, cuando hablamos de este tema del proyecto en Alcalde, que la gente dice, es que el auto, pues es que no podemos diseñar un espacio público solo para 40,000 coches cuando estamos hablando de 310,000 que van a llegar en transporte masivo y que un reto es qué va a pasar con esas rutas que salen. Es otro debate. Y estos 110,000 peatones que hoy día van para allá, ¿cómo lo van a hacer? Claro. Y no hay que olvidarnos que esos 310,000 usuarios de transporte público saldrán de las estaciones como peatones a comprar, vivir, convivir el centro histórico. Los 120, Mario, o se van a federalismo, porque la calzada también ya difícilmente... Y eso nos implicará... O toman transporte público. Eso nos implicará revisar la semaforización y los proyectos de agilización vial de calles que puedan darle salida a esto, y sin duda alguna tendrán que utilizar el transporte público. Y es que habrá que ver también, Enrique, estos 40,000 que van de tránsito, ¿cuántos realmente con la llegada de la línea 3 ya no van a necesitar el vehículo? Yo la verdad conozco varios casos, una vez activada la línea 3. Aunque los 40,000 van directamente al centro, ¿no? Bueno, los 120,000 son los de Los 40,000 van al centro y los 120,000 van de paso. Es decir, la mayoría de los coches que pasan van de paso. Van de paso. ¿Y cuántos de estos, una vez que esté la línea 3, a lo mejor ya habrá que ver las proyecciones? Está por ahí un estudio de demanda que también hizo el Instituto de Movilidad. Pero aquí lo relevante es decir, oye, y los más de 100,000 peatones que van, hoy día no tienen posibilidades de hacer trayectos peatonales seguros, y el proyecto, no solo de Paseo Alcalde, sino a la línea 3, tiene que pensar cómo deja eso resuelto. Y esa es parte de las mesas que tenemos precisamente como gobierno del Estado, discutiendo el componente peatonal, ciclista, y pues todos los modos son reconocidos por la ley y todos los modos tienen que ser habilitados en el espacio público. Pero entonces Alcalde se tranquiliza. No será peatonal. Alcalde se tranquiliza y como ya lo declaró por ahí el presidente municipal, las salidas de las estaciones son las que quedan peatonalizadas, pero se permite circulación en un carril en calle compartida y de oriente poniente se permite la circulación. Nos dice también a través de Twitter, @AKDDaniel, hasta que se preocupan de verdad por los peatones, la accesibilidad a línea 3 es importante. ¿Ese recurso ya lo contemplan? Te pregunta. Hay un recurso de fondo metropolitano que está pensado precisamente tanto para el tramo subterráneo como para los tramos elevados. Hay unas mesas de trabajo que ya se tienen con CIOP precisamente para revisar este asunto. Y en términos de la accesibilidad de las estaciones, hasta donde conocemos el proyecto, sí tiene contemplado elevadores, escaleras eléctricas. No es lo deseable es que tengan las soluciones a nivel, pero sí están considerados. Dice también a través de WhatsApp José Gutiérrez, los parquímetros son un robo porque no te garantizan la seguridad de tu carro, te lo roban. ¿Y quién te paga? Por lo tanto, no deben de cobrar. Bueno, es un debate. Ese es un excelente comentario para puntualizar un tema. Hay que distinguir el derecho con cobro a estacionarte en la vía pública, que es el parquímetro, a utilizar un estacionamiento público administrado por un privado que te debe de proveer precisamente de una seguridad. Cuando tú te estacionas en vía pública, la lógica de los parquímetros es cierto espacio público, permitir su uso para el estacionamiento, pero no es un estacionamiento público en donde tú tienes este beneficio de un seguro que te cubre accidentes. Entonces, qué bueno que el comentario, yo sé que va en sentido de molestia, pero nos ayuda precisamente a aclarar eso, ¿no? Pero sí es cierto que digo, hasta hoy Metrometer sí ha sido un robo.
Sobre todo ha sido ineficiente. La auditoría operativa que hicimos nos dice que un parquímetro en promedio se usa 2 horas. Si 34. Reporta una tercera parte de lo que en realidad recibe, pues es un robo. Sí. Oye, Mario. En castellano. Casi. Lo dijo Enrique, no lo dije yo. Casi se nos agota el tiempo. Tenemos un mensaje más, lo sacamos ya para irnos a temas. Bueno, nos dice Hugo Soltero también cuál es la lucha que van a dar desde Movilidad de Guadalajara para destrabar Biciley. ¿Y en qué podemos ayudar los colectivos? Ya hemos planteado nuestras observaciones al diputado Alejandro Hermosillo e incluso yo acabo de poner en la mesa el aumentar las sanciones para los agresores a peatones y a ciclistas. Ya es un tema que en el Senado lo han estado planteando, pero me parece que en el ámbito local tenemos que incrementar las sanciones, no sé si solamente en el Código Penal, pero no es posible ver videos donde un automovilista se baja a golpear a un ciclista o a un peatón. Hay que recordar que quien conduce un vehículo tiene la parte más fuerte de la movilidad y los más débiles son los que andan a pie en bicicletas y de ruedas, un adulto mayor, y no son tolerables bajo ninguna circunstancia actos de agresión física. Claro. Mario, para ir cerrando, 2 temas que nos hubiera encantado tener más tiempo. Baches, la gente de verdad muy molesta con las condiciones en que están las calles de la ciudad. ¿Qué se puede hacer? Y pues muy brevemente, si alcanzamos, si hay algún proyecto para ampliar la vía recreativa. Bueno, en el caso del bacheo, ya anunció el presidente municipal un programa de bacheo emergente y una nueva tecnología durante el periodo de lluvias y la Dirección de Pavimentos tiene un programa de reencarpetamiento muy importante a partir de que el periodo de lluvias concluya. Vamos a empezar a ver esas acciones y hay un recurso fuerte etiquetado para hacer esta situación. Hay un rezago muy fuerte, esa es una realidad que hay que reconocer, pero muchos de los recursos están ya pensados para esta parte, donde nosotros además pedimos banqueta y pedimos habilitar los pasos peatonales, porque siempre se olvida de esa parte cuando se hacen intervenciones de esta naturaleza. Y con el tema de vía recreativa, hay un planteamiento del diputado Jonadab Martínez de poder ampliar vía recreativa hacia Malecón, lo estamos estudiando, yo creo que sería muy importante, y bueno, hay todo un planteamiento para promover en el oriente de la ciudad más espacios de extraordinario. Mario Silva, gracias. A ustedes. Mario, muchas gracias como siempre. Un gusto saludarte. Desde las 9 me hubieran puesto, hemos hablado. Ya te invitaremos desde las 9 en un próximo programa. Enrique, nos vamos. Muchas gracias. Miércoles 9 de la noche, no se lo pierdan.